Regresamos a Noticias 24. El Ministerio de Salud informó que desde el próximo lunes 1 de abril será obligatorio el uso de mascarillas en los servicios de urgencia del sector público y privado. Esto en el marco de la alerta sanitaria por el aumento de los virus respiratorios. Vamos a conversar sobre esta medida. Para eso estamos en contacto con la decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, ex subsecretaria también de Salud Pública, doctora María Teresa Valenzuela. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alerta sanitaria que de alguna manera uno ya va manejando los conceptos, ¿no? ¿Para qué decir todo lo que aprendimos? Quizás lo positivo entre lo negativo de la pandemia. Ahora, ¿cómo ve usted lo que va a suceder en términos de los virus respiratorios estacionales, como se llama? Bueno, ya podemos observar que hay un incremento importante del número de consultas por causas respiratorias generadas por estos virus y por esa razón, digamos, es que se decretó esta alerta sanitaria como una forma para poder tomar medidas preventivas, ¿ya? Pero este incremento de las consultas, que han aumentado en un 9%, las consultas durante estas últimas semanas, así como también han aumentado las hospitalizaciones por causas respiratorias en un 6%. Entonces, obviamente que hay que ver cuál es el virus, ¿no es cierto?, que está predominando. Y en esta situación, lo que está predominando hoy es el SARS-CoV-2, ¿ya?, que causa COVID-19, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí lo más relevante es estar tremendamente atentos a qué va ocurriendo, ¿no es cierto?, para que obviamente no ocurra lo que ocurrió el año pasado, ¿no es cierto?, que fue una situación bastante grave, ¿no es cierto? Sí. Los virus respiratorios generaron el impacto más severo de toda la historia, por lo menos de que conocemos, ¿no es cierto?, estos programas de enfermedades respiratorias. Entonces, por lo tanto, la alerta sanitaria viene como dice su nombre, a alertarnos que debemos preocuparnos, debemos seguir las instrucciones que la autoridad sanitaria nos indica. En estos momentos, por ejemplo, se está vacunando contra la influenza, por lo tanto es muy relevante que tengamos presente que para la vacuna influenza se está vacunando a los niños desde los 6 meses hasta el 5º año básico, que también está vacunándose a todos los grupos de riesgo, que son las personas que tienen alguna patología de base, ¿no es cierto?, crónica, sobre todo los cardiópatas, las personas que padecen de enfermedades pulmonares crónicas, quienes padecen de asma, quienes padecen de cuadros inmunosuprimidos, que llevan a la inmunosupresión. Esto lo destaco mucho porque en realidad ellos, cuando hacen un cuadro de influenza o de COVID-19, su cuadro clínico va a ser más severo, más grave. Volviendo atrás con el tema de COVID, del SARS-CoV-2, que no es cierto que es lo que está predominando, o sea, ¿qué ha ocurrido en estas últimas semanas? Que el número de casos que están siendo notificados, casos positivos, desde los centros centinelas que están distribuidos en nuestro país, vemos que son 4 veces más altos de lo que teníamos respecto de años anteriores. En esta fecha, ¿no? En la misma semana epidemiológica. O sea, la semana 11 epidemiológica se compara con el año 2023, con el año 2022. Perfecto. Y claramente este año ya estamos teniendo 4 veces más casos notificados. Buen dato ese, y también para poner el punto a 4 veces más que esta misma fecha en años anteriores. Ahora, ¿a qué se puede deber eso? ¿Al virus mismo? ¿A lo que es una mayor circulación del virus? ¿A que hay mayores testeos? Hay varios elementos que pueden jugar, digamos, para llegar a ese dato. ¿Cómo lo ve usted? Primero, claro que son 4 veces más los virus, o sea, considerando en este caso SARS-CoV-2. Perfecto. SARS-CoV-2, ya del total de virus, el SARS-CoV-2 viene a ser el 54% en importancia relativa. Perfecto. O sea, por eso es que es el más frecuente hoy día, ¿ya?
¿Por qué se puede explicar, digamos, si todavía no descienden las temperaturas, ¿no es cierto? Bueno, porque el SARS-CoV-2 en realidad usted ve que no ha tenido una relación exacta con periodos invernales, ¿no es cierto?, cuando comienzan a disminuir las temperaturas, sino que tiene un comportamiento que es bastante errático, o sea, Sí. comienza a aumentar casos de repente comenzamos, ¿no es cierto?, a descender. Lo Recuerdo el verano importante es hace tener... dos años, que ahí hubo un pico importante con Omicron en su minuto, y claro, no había ninguno, no No podíamos había hablar de un virus ninguna estacional ahí, para nada. relación, claro. Entonces, todo esto tiene que ver con el tipo de variante o de subvariante del virus SARS-CoV-2, porque hay que tener presente que esto no nos ha abandonado. O sea, el SARS-CoV-2 sigue siendo una amenaza para la salud pública en el mundo. Hoy día estamos siendo afectados por una variante que su nombre, bueno, es JN.1, ¿no es cierto?, que se caracteriza no por generar cuadros graves, pero sin embargo pasa que escapa un poco a la acción de los anticuerpos generados por las vacunas y por lo tanto se producen reinfecciones. O sea, una persona puede tener varias veces el cuadro. ¿Bien? Claro, eso con lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2. Ahora, con el resto de los virus, el VRS, virus sincicial, muy importante y muy delicado cuando se habla de niños y niñas más chicos. Hay buenas noticias ahí, hay que decirlo. También de influenza. Son los característicos, los tradicionales que estaban antes del SARS-CoV-2, pero se van sumando a esa otra mitad. Usted nos decía, el 54% SARS-CoV-2, el resto me imagino que influenza sincicial van ocupando esos espacios, ¿no? Así es. Rinovirus, También. pero virus respiratorio sincicial, yo creo que con la tremenda epidemia que tuvimos el año 2023, obviamente que agotó susceptibles, ¿no es cierto? Y por lo tanto hoy día no está afectando en forma tan relevante como así está comenzando a aumentar los casos de influenza. Afortunadamente para influenza tenemos también vacuna y el llamado, ¿no es cierto?, es asistir a vacunarse para las edades que señalé anteriormente, de 6 meses a 5 año básico, Claro. está indicada la Doctora, vacuna contra la influenza. y creo, bueno, en tantas conversaciones que hemos tenido sobre este tema, recordar lo que significa la vacuna, recordar que al vacunarse, en este caso de influenza, no es que uno no vaya a tener la enfermedad. Los cuadros graves se reducen de una manera muy significativa. Ese es el objetivo finalmente de la vacuna y la protección. Así es, Nicolás, te lo he explicado muy bien, porque efectivamente no tenemos una vacuna con una eficacia vacunal o con una efectividad vacunal que sea cercana al 90%. No es así. Las vacunas contra la influenza tienen una efectividad vacunal que se aproxima al 60-70%, ¿ya? Pero lo que importa es que mientras más personas reciban la vacuna, ¿ya?, y en un periodo relativamente corto de tiempo, eso genera un aumento de la efectividad porque genera inmunidad de rebaño. Entonces, por eso es que el llamado que hace la autoridad sanitaria de asistir a vacunarse, hay que cumplir con ello. Pero también hay que cumplir con todas las medidas no farmacológicas en este momento, que ya tiene contemplada la alerta sanitaria, ¿no es cierto?, que es el uso de mascarillas, la mascarilla quirúrgica, ¿no es cierto?, que es la de 3 pliegues, o bien la N95, que hay que usarla cada vez que se asista a cualquier consulta de servicios de urgencia, ¿Servicio de urgencia? como también ¿Doctora? todo el personal que trabaja en servicios de urgencia debe usar mascarilla. Me detengo ahí un segundo y en su experiencia también, porque a diferencia del año pasado, bueno, y para qué decir antes, en los centros de salud no hay obligatoriedad para los asistentes, para una consulta, por ejemplo, a usar mascarilla. No así en los servicios de urgencia. Ahí sí hay que tener mascarilla si uno llega a una consulta de urgencia. Hay una diferencia, porque el año pasado, si uno llegaba a un hospital o una clínica, un centro médico, siempre con mascarilla, independiente si fuera urgencia o no. ¿Qué le parece, digamos, esta diferencia que se da con respecto al año pasado? Sí, bueno, como decimos, hoy día se está haciendo una preparación, digamos, preventiva.
¿ya? Pero obviamente que si esto comienza a aumentar y sigue aumentando a pesar de esta alerta sanitaria, de indicar el uso de mascarillas quirúrgicas en todo el personal que atiende los servicios de urgencia, y personalmente yo recomendaría que también las personas que asisten, aunque no está ahí en el decreto, ¿no es cierto?, también usaran mascarillas, porque obviamente se concentra un grupo importante de personas que lo más probable es que tienen algún cuadro respiratorio, están aglomeradas, Claro. están por un número de horas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto es dinámico, y eso es lo que le da a la alerta sanitaria la potestad, ¿no es cierto?, a la autoridad sanitaria de tomar medidas ya con flexibilidad de acuerdo a cómo se vaya comportando el brote epidémico. Déjeme ir a otro virus, el VRS. Ahí hay buenas noticias, lo hemos abordado en extenso aquí en Canal 24 Horas, y tiene que ver con este anticuerpo que llega por primera vez a Chile. ¿Cuál es la relevancia para que nos explique? ¿Y qué diferencia puede marcar con otros años donde hemos estado ante el virus incisional? Bueno, la medida que se ha tomado, ¿no es cierto?, de hacer uso del nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal, que tiene la gran virtud que cuando es inyectado va a proteger en forma inmediata, a diferencia de las vacunas, ¿no es cierto?, que las vacunas requieren un periodo de aproximadamente 10, 15 días como para que haya recién una respuesta de anticuerpos contra el agente específico, ¿no es cierto? En cambio acá un anticuerpo monoclonal directamente se coloca lo que protege, ¿no es cierto?, el anticuerpo monoclonal. Entonces, por lo tanto, ahí hay una gran diferencia. ¿Qué se espera? Se espera claramente que obviamente lleguemos a una disminución muy importante del número de casos, sobre todo en los menores donde el cuadro por VRS es grave, ¿no es cierto?, y puede dejar algunas secuelas. Entonces, por lo tanto, es una muy buena medida. Esto ya ha demostrado en países europeos muy buenos resultados respecto de la disminución de casos, sí, y de consultas y de hospitalizaciones por el virus. Hablan de un 80%, no sé si el concepto, pero de efectividad, sí, digamos, en lo que ha sido otros países. Muy alto. Así es, alta, alta. Entonces, por lo tanto, esa es una muy buena medida que se ha considerado, dada la disponibilidad, y nuestro país va a ser el primer país de la región, ¿no es cierto?, que tome esta medida en conocimiento y con evidencia, ¿no es cierto?, de países europeos que ya lo están usando. Doctora María Teresa Valenzuela, como siempre, un placer y muchas gracias por este tiempo para ir explicando también los temas que tienen que ver con esta alerta sanitaria y lo que tiene que ver también con los virus respiratorios. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Buenas tardes.